En el capítulo 35 de Lobo Morir Matando Nacho, irrumpió en aquel lugar justo cuando todo parecía perdido. La oscuridad provocada por el disparo convirtió la habitación en un caos absoluto. Los hombres de Cruz comenzaron a moverse a ciegas, tropezando unos con otros, mientras intentaban encontrar sus armas. Lobo, todavía amarrado y medio inconsciente, cayó al suelo junto con la silla, y sintió como una de las patas se rompía por el golpe. El dolor en las costillas apenas le permitía respirar, pero entendió que aquella podía ser su única oportunidad para salir con vida. Desde algún rincón, escuchó los gritos de Graciela, el ruido de muebles cayendo y otro disparo que impactó contra la pared. Después alguien lo tomó del brazo y comenzó a arrastrarlo. Era Nacho. Había logrado llegar hasta él en medio de la oscuridad. Sin decir una sola palabra, sacó una navaja y cortó las ataduras de sus manos. Lobo apenas podía mantenerse de pie, pero Nacho lo sostuvo antes de que volviera a caer. Le dijo que tenían que salir de ahí antes de que Cruz recuperara el control de la situación. Los dos hombres avanzaron a tientas hasta la puerta trasera, mientras los disparos seguían escuchándose detrás de ellos. En el pasillo uno de los hombres de Azufrero apareció de frente, pero Nacho reaccionó antes y lo golpeó con la culata de la pistola hasta dejarlo inconsciente. Después siguieron avanzando. Mientras tanto, en el hospital, Antonia permanecía sentada frente a la sala de urgencias, sin poder dejar de llorar. Hacía apenas unos minutos había perdido a su abuela, y ahora esperaba noticias de su padre. Sentía que el mundo se estaba derrumbando pedazo por pedazo, y que ya no tenía fuerzas para seguir soportando tanto dolor. Recordaba las últimas palabras de su abuela, la manera en que le había tomado la mano antes de cerrar los ojos para siempre. Le había pedido que no se rindiera, que luchara por la verdad, y que no permitiera que Cruz destruyera todo lo que su familia había intentado proteger durante tantos años. En ese momento, Antonia comprendió que ya no podía seguir huyendo ni esperando a que alguien más resolviera las cosas. Si quería justicia, tendría que buscarla ella misma. Unos minutos después, el médico salió finalmente de la sala. Le explicó que su padre había sufrido una crisis muy grave provocada por el estrés, las heridas y todo lo que había vivido dentro de la cárcel. Habían logrado estabilizarlo, pero necesitaba permanecer bajo observación porque su estado seguía siendo delicado. Antonia sintió un pequeño alivio, aunque el dolor por la muerte de su abuela seguía aplastándole el pecho. Entró a la habitación y vio a Eugenio dormido, conectado a varias máquinas. Parecía más viejo, más cansado, como si de repente todos los años de sufrimiento le hubieran caído encima. Se acercó a él, le tomó la mano y le prometió que no iba a dejarlo solo nunca más. En otro punto de la ciudad, Cruz había logrado escapar del lugar donde tenían retenido a Lobo. Subió a su camioneta con el rostro desencajado y las manos temblando de furia. Sabía que las cosas estaban saliéndose de control. La muerte de la abuela de Antonia, la liberación de Lobo, la traición de Nacho y la posibilidad de que Azufrero terminara hablando podían destruir todo lo que llevaba años construyendo. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no por ir a la cárcel ni por perder su puesto, sino porque sabía que Antonia ya conocía demasiadas cosas, y si ella lograba unir todas las piezas, podía convertirse en la persona que finalmente lo destruyera. Graciela, en cambio, permanecía escondida en una casa abandonada junto con Azufrero. Estaba desesperada. Nunca imaginó que las cosas terminarían así. Durante años había creído que podía controlar la situación, manipular a todos y mantenerse un paso adelante. Pero ahora veía cómo todo se derrumbaba. Azufrero no dejaba de gritar, furioso porque Lobo se les había escapado. Decía que habían perdido demasiado tiempo, y que si no encontraban pronto las claves del jerarca, todo el dinero desaparecería. Graciela trató de tranquilizarlo, pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Aquella fortuna era lo único que todavía los mantenía unidos. Sin ella, terminarían traicionándose unos a otros. Esa misma noche, Nacho llevó a Lobo a un viejo departamento que había pertenecido a uno de sus amigos. Ahí pudo limpiarle las heridas y conseguirle algo de comida. Lobo estaba débil, pero seguía consciente. Después de un largo silencio, le confesó a Nacho que las claves sí existían y que estaban escondidas en un lugar que nadie imaginaba. Le explicó que Gustavo había dejado una serie de pistas antes de morir porque sabía que tarde o temprano Cruz y Graciela
intentarían encontrar el dinero. Según él, había una caja de seguridad que contenía documentos, nombres, cuentas y pruebas suficientes para hundir a todos los involucrados. El problema, él era que solo una persona podía abrirla: Antonia. Nacho se quedó inmóvil al escuchar aquello. Lobo le explicó que Gustavo jamás confió realmente en nadie. Pero antes de morir dejó instrucciones muy claras. Si algún día Antonia descubría toda la verdad, ella sería la única capaz de acceder a la caja. Por eso todos estaban detrás de ella, no solo por venganza ni por controlarla, sino porque la necesitaban. Sin Antonia, jamás podrían llegar a la fortuna del jerarca. En el hospital, la madrugada avanzaba lentamente. Antonia no podía dormir. Miraba a su padre y pensaba en todo lo que había ocurrido desde que comenzó aquella pesadilla. Recordaba la muerte de su madre, los años de mentiras, la cárcel de su padre, las amenazas, las traiciones y ahora la muerte de su abuela. Poco a poco, comenzó a entender que todas aquellas tragedias estaban conectadas. Nada había sido casualidad. Todos los caminos llevaban al mismo lugar. Cruz, de pronto recibió una llamada. Era un número desconocido. Contestó con miedo, imaginando que podía tratarse de otra amenaza. Pero al otro lado, escuchó la voz de Nacho. Le dijo que necesitaba verla de inmediato, que había algo muy importante que debía saber, y que no podía confiar en nadie. Antonia dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Le pidió que le diera una hora, para asegurarse de que su padre estaba estable. Una hora después, salió del hospital, sin imaginar que un automóvil negro la observaba desde la distancia. Dentro iba uno de los hombres de Cruz, siguiendo cada uno de sus movimientos. Antonia llegó al departamento abandonado, donde Nacho la esperaba. Cuando entró, y vio al Lobo herido, lleno de golpes, y apenas capaz de mantenerse sentado, entendió que todo era mucho más grave de lo que imaginaba. Lobo le pidió perdón por no haber hablado antes. Le confesó que durante mucho tiempo creyó que podía protegerla manteniéndola lejos de todo. Pero ya no era posible. Entonces le contó toda la verdad. Le habló del jerarca, del dinero escondido, de las claves, de la caja de seguridad, y de cómo Gustavo había dejado todo preparado para ella. También le reveló que su madre no había muerto por accidente ni por una simple amenaza. La habían asesinado porque descubrió algo relacionado con ese dinero y con las personas que estaban detrás de él. Entre esas personas estaba Cruz. Antonia sintió que el mundo se detenía. Durante años había sospechado que Cruz era culpable de muchas cosas, pero escuchar aquella confirmación fue como recibir un golpe en el pecho. Comenzó a llorar, no de tristeza, sino de rabia. Toda su vida había sido destruida por culpa de aquel hombre. Le había quitado a su madre, había metido a su padre en la cárcel, había manipulado a todos a su alrededor, y ahora también había provocado la muerte de su abuela. Fue entonces cuando tomó una decisión. No iba a seguir huyendo, no iba a esconderse, y tampoco iba a permitir que Cruz siguiera ganando. Quería abrir la caja, encontrar las pruebas y hundirlo para siempre. Lobo le explicó que la caja estaba en un banco antiguo del centro de la ciudad, pero que para abrirla necesitaban una llave y una contraseña. La llave había pertenecido a Gustavo y estaba escondida en un lugar muy especial. Antonia recordó entonces una vieja fotografía de su infancia, una en la que aparecía con su madre frente a una casa de campo. Detrás de la foto, había una frase escrita por Gustavo: "Cuando todo se rompa, vuelve al principio". Comprendió de inmediato lo que significaba. La llave estaba en aquella casa. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, Antonia, Nacho y Lobo salieron rumbo a la vieja propiedad. Ninguno de ellos sabía que Cruz ya había descubierto dónde estaban. El hombre que seguía a Antonia desde el hospital había informado todo. Y mientras el automóvil avanzaba por la carretera vacía, otra camioneta comenzó a seguirlos desde lejos. La carretera estaba completamente vacía, y el silencio dentro del automóvil resultaba insoportable. Antonia iba mirando por la ventana, sin decir una sola palabra. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Todo el dolor que había sentido durante las últimas horas se había transformado en algo mucho más peligroso. Rabia. Una rabia inmensa que le quemaba por dentro cada vez que recordaba a su madre, a su abuela y a su padre postrado en una cama de hospital por culpa de Cruz. A su lado, Nacho manejaba sin apartar la vista del camino. De vez en cuando observaba por el espejo retrovisor y notaba que la camioneta que venía detrás seguía manteniendo la misma distancia. Lobo
que iba en el asiento trasero, todavía débil por el veneno y los golpes. También se dio cuenta. Les dijo en voz baja que no estaban solos. Antonia giró lentamente y vio las luces a lo lejos. Supo de inmediato que Cruz los había encontrado. Nacho aceleró. La camioneta de atrás hizo lo mismo. Durante varios minutos, avanzaron por la carretera oscura, mientras la persecución se volvía cada vez más evidente. Antonia sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que apenas podía respirar. Lobo le dijo que no se asustara, que si lograban llegar a la casa de campo, todavía tenían una oportunidad. El problema era que Cruz ya debía saber lo que estaban buscando. Finalmente tomaron un camino de tierra. Después de varios minutos, apareció la vieja casa. Estaba abandonada, rodeada de árboles y completamente oscura. Antonia bajó del auto, sin esperar a los demás. Apenas puso un pie en aquel lugar. Todos los recuerdos de su infancia regresaron de golpe. Recordó a su madre riendo en el jardín, a Gustavo tomándola de la mano, y a su abuela preparando comida en la cocina. Durante años creyó que aquella casa había quedado vacía. Pero ahora entendía que su familia había dejado ahí mucho más que recuerdos. Entraron rápidamente, mientras Nacho cerraba la puerta y empujaba unos muebles para bloquearla. Lobo apenas podía caminar, pero les indicó que fueran al estudio de Gustavo. Antonia subió las escaleras con el corazón acelerado. El cuarto seguía prácticamente igual. Los libros, el escritorio, las fotografías y hasta el viejo reloj seguían en su lugar, cubiertos por una fina capa de polvo. Entonces recordó la frase detrás de la fotografía: cuando todo se rompa, vuelve al principio. Miró alrededor hasta que sus ojos se detuvieron en una pequeña caja musical que siempre había estado sobre el escritorio. Era un regalo que Gustavo le había hecho cuando era niña. Se acercó lentamente, la abrió y encontró una llave escondida en el fondo. La tomó entre sus manos y por un instante sintió que su padre y su madre seguían ahí con ella. Pero en ese momento, se escuchó un fuerte golpe abajo. Habían llegado. Nacho corrió hacia la ventana. Vio a varios hombres armados rodeando la casa. Entre ellos estaba Cruz. Antonia sintió que se le helaba la sangre. Cruz gritó desde afuera que les daba un minuto para salir. Dijo que no tenía caso seguir huyendo, que la casa estaba rodeada y que si no abrían la puerta, entraría por la fuerza. Nacho sacó la pistola que llevaba escondida y le dijo a Antonia que subiera con Lobo al cuarto de atrás. Él iba a ganar tiempo, pero Antonia se negó. Ya no quería seguir escondiéndose. Tomó la llave con fuerza y bajó las escaleras. Lobo trató de detenerla, pero fue inútil. Cuando llegó a la sala, la puerta cayó al suelo de una patada y Cruz entró acompañado por Azufrero y dos hombres más. Por unos segundos, nadie dijo nada. Cruz observó a Antonia y después miró la llave en su mano. Sonrió. Sabía que finalmente había encontrado lo que buscaba. Comenzó a acercarse lentamente mientras le decía que todavía podían arreglar las cosas. Le aseguró que todo lo que había hecho era para protegerla, que nunca quiso lastimarla y que si le entregaba la llave, su padre podría vivir tranquilo y ella podría irse muy lejos con todo el dinero que quisiera. Antonia lo miró con desprecio. Ya no le creía absolutamente nada. Entonces le dijo que sabía la verdad sobre la muerte de su madre. La sonrisa de Cruz desapareció. Por primera vez pareció perder el control. Le gritó que no sabía de qué estaba hablando. Pero Antonias siguió avanzando hasta quedar frente a él. Le dijo que sabía que había mandado matar a su madre, que había metido a su padre a la cárcel, que había destruido a toda su familia y que ahora también era responsable de la muerte de su abuela. Cruz levantó la mano dispuesto a golpearla, pero Nacho se interpuso. Azufrero aprovechó la distracción y le apuntó a Antonia con la pistola. Todo ocurrió muy rápido. Lobo se lanzó sobre Azufrero. Los dos cayeron al suelo. Sonó un disparo. Nacho golpeó a Cruz y comenzaron a pelear. Uno de los hombres armados sujetó a Antonia, pero ella logró zafarse y corrió hacia la cocina. Detrás de la casa había una puerta que daba al jardín. Salió corriendo bajo la lluvia mientras abrazaba la llave contra su pecho. Escuchaba los gritos detrás de ella, los disparos y los pasos cada vez más cerca. Corrió hasta llegar al viejo granero. Entró y cerró la puerta justo cuando alguien golpeó desde afuera. Era Cruz. Le exigía que abriera. Antonia retrocedió temblando. Miró alrededor buscando una salida, pero no había ninguna. Entonces vio una vieja caja metálica escondida detrás de unas herramientas. La abrió rápidamente
y encontró varios papeles, fotografías y una libreta.